Benvinguts i benvingudes al podcast de la secció col·legial del Metges Tutors i Docents del Col·legi Oficial de Metges de Tarragona. Si al primer episodi coneixíem la figura i la importància de la tasca d'aquesta secció dels metges tutors en la formació sanitària especialitzada i també l'important que és estar degudament acreditats en el segon episodi, en aquesta ocasió el que volem parar atenció és en l'avaluació. Dins del Col·legi Oficial de Metges de Tarragona trobem, entre d'altres, la secció col·legial dels metges tutors i docents, a la que volem abordar en aquests diversos episodis en aquest podcast de Radio Ciutat. I avui el volem centrar l'atenció, com dèiem, en el terme de l'avaluació. I per això hem convidat i saludem a la doctora Sheila Ruiz, metge especialista en Medicina Interna del Servei de Medicina Interna de l'Hospital Sant Pau i de Santa Tecla i també de tutora dels residents de Medicina Interna. Molt bones, benvinguda. Hola, buenos días, gracias. Quina importància té o què és, per a que posem-nos en context, això de l'avaluació? Sí, la evaluación es una de las funciones del tutor y también del adjunto colaborador docente. Es una de las funciones más importantes y que con más responsabilidad tenemos que hacer, ya que el objetivo final de la evaluación es proporcionar a la sociedad un profesional competente y fiable para que establezca y dé seguridad clínica al paciente de acuerdo con los valores éticos de la profesión médica sanitaria, ¿no? Es un trámite obligatorio que tenemos que hacer, ya que hemos de formar bien al residente y hemos de saber si es competente o no para seguir su formación. Y también la evaluación nos permite hacer docencia con el residente y un autoaprendizaje del mismo, proporcionar al residente. La evaluación es una técnica también de formación, porque hacemos un feedback con el residente y él es una técnica que él utiliza para llevar a cabo su autoaprendizaje. A més, hi ha diversos tipus, no, d'avaluació? Sí, hay dos formas de evaluación. Una evaluación sumativa. Ahí medimos el nivel de conocimientos del paciente de una forma numérica, es decir, lo asociamos a una nota, pero quizá lo más importante es la evaluación formativa. Es una evaluación formativa, es una forma de evaluación progresiva, dinámica, que lo que nos interesa es proporcionar mucho feedback con el paciente, detectar cuáles son los puntos que ha de mejorar, reforzar aquellos puntos positivos, ¿no? o de él o que hace bien. O sea, hemos de utilizar las dos técnicas de evaluación y bueno, hemos de combinar las dos, ¿no? Las dos formas. Què és el que s'ha d'avaluar? És a dir, què és el que s'ha de tenir en compte? Pues hemos de evaluar sobre todo la competencia del residente, hasta qué punto es un profesional competente. Hemos de evaluar todas las competencias que adquiere a lo largo de su formación, ¿no? Y de la forma más objetiva posible. No solo evaluamos los conocimientos adquiridos, las habilidades que él ha aprendido, el ritmo de aprendizaje, si es capaz de utilizar bien los recursos que tenemos, ¿no? a nivel sanitario, cómo hace el razonamiento clínico, cómo hace la exploración física, la anamnesis, pero también tenemos que evaluar otras competencias como son la comunicación con el familiar, con los pacientes, técnicas de habilidades comunicativas, cómo se mueve también con el resto del equipo, cómo comunica cuando hace una sesión clínica, cómo es su grado de participar en el equipo, ¿no? o participa en otros proyectos de investigación. Son varias competencias que ha de adquirir a lo largo de toda su formación y hemos de evaluarlas todas. Com s'avalua? Quin és el procediment que se segueix? Primero de todo es importante que el residente sepa en cada momento qué es lo que vamos a evaluar y cómo, porque esto, como hemos dicho antes, es una forma que también él tiene de autoaprendizaje. Al final de cada rotación, el residente pasa por diferentes rotaciones a lo largo de su proceso formativo y al final de cada rotación, el adjunto colaborador con el que él está hace una evaluación sumativa. En este caso, de cada rotación, ha de saber que se evalúan de 0 a 10 los conocimientos que él ha adquirido, la motivación, la puntualidad, la asistencia, ¿no? La capacidad de tomar decisiones en estos momentos en la rotación específica que haya hecho, cómo ha trabajado con el equipo, qué valores éticos y su profesionalismo, ¿no?
pero también tenemos que evaluar de forma, para hacer la evaluación formativa utilizamos otras técnicas. Es muy importante el libro del residente. El libro del residente es una especie de diario que puede estar informatizado, ¿no? Hay profesiones médicas que sí que lo tienen muy estipulado e informatizado y otras que no, pero es muy importante para la evaluación, ya que el residente va a recoger allí toda su actividad, tanto asistencial como de investigación que ha hecho, y el tutor nos permite analizar toda esta actividad y también compararla con otros residentes pues, de su mismo año, ¿no? La entrevista clínica es otra forma de evaluación, entrevista clínica estructurada, que luego lo comentaremos en otro podcast, y que nos permite aquí, aparte de mejorar, ¿no?, la relación entre el médico tutor, sobre todo aquí conocemos cuáles son los puntos que tenemos que ha de mejorar, sus puntos débiles, ¿no? Cómo potenciar los puntos fuertes, cómo está a nivel también de motivado y cuál es su ritmo de aprendizaje. Pero de esto luego hablaremos más tarde. Pero no solo hemos de evaluar qué sabe, ¿no?, los conocimientos que ha adquirido, sino cómo utiliza estos conocimientos adquiridos en la práctica clínica o en la práctica real. Y para evaluar esto tenemos otras técnicas formativas que sí que necesitan más implicación por parte también nuestra, del tutor o del colaborador docente y también del residente. Y podemos utilizar evaluaciones que decimos observacionales. Es una observación directa por una persona o por varias, y podemos evaluar cómo él exporta, ¿no?, sus conocimientos en la práctica real, tanto cómo se comporta con el paciente, o también lo podemos hacer de una forma simulada. Podemos evaluar cómo utiliza las habilidades que ha aprendido, pues con un muñeco. Estos son demostrar su práctica en situaciones simuladas, pero también tenemos otras técnicas como es el mini-CES, un checklist o evaluaciones de 360 grados que nos permiten evaluar otros tipos de conocimientos o su comportamiento a nivel profesional de forma observada. También puede ser por una evaluación, un observador que puede ser el mismo tutor, pero también pueden participar en esta observación tanto el paciente como enfermería, como otros compañeros, si queremos evaluar cómo es su profesionalismo o sus técnicas comunicativas, ¿no? Otra técnica que podemos utilizar también observacional es el mini-CES, y con el mini-CES podemos saber de una forma insatisfactoria, satisfactoria o correcta, y sobre todo establecer luego un feedback con el residente, cómo ha adquirido los conocimientos de diferentes formas, o cómo se comporta en realizar una anamnesis o la exploración física, o cómo realiza el razonamiento clínico, ¿no? Y luego lo fundamental es hacer un feedback con él para ver qué puntos podemos mejorar, ¿no?, o cuáles son los puntos débiles. Al final és una examinar, no? Qui s'encarrega de fer aquesta avaluació, d'avaluar? Esta evaluación, como hemos ido comentando, la hacemos los propios tutores, pero también el colaborador docente con el que esté rotando en ese momento lo tiene que hacer, ¿no? Tanto el tutor como el colaborador docente. Quan se fa l'avaluació? En quin moment és idoni poder-ho dur a terme? Hacemos una evaluación sumativa al final de cada rotación. Hacemos tantas evaluaciones formativas de las que hemos comentado como sea necesario, y siempre es obligatorio hacer una evaluación final anual y una evaluación al final de residencia. Los documentos de evaluación son unos documentos que tenemos, ya están acreditados, que los aporta la Dirección General de la Ordenación Profesional Sanitaria, y son los documentos que hemos de rellenar y luego volcar al Ministerio de Sanidad para ver si el residente es competente o no para seguir su formación, ¿no? Es la evaluación sumativa anual, que es lo que hemos comentado antes, es numérica. En cada rotación, el adjunto colaborador con el que está evalúa los conocimientos, habilidades, motivación, razonamiento clínico. Y luego la evaluación anual se comporta de un sumatorio o una media de cada evaluación sumativa de cada rotación, una nota
que también está muy estipulada de su actividad investigadora, las sesiones clínicas que ha hecho, se ha hecho publicaciones en revistas científicas, se ha hecho comunicaciones o pósters a congresos nacionales o internacionales, y también es muy importante la evaluación o el informe de evaluación final del tutor. Y aquí es cuando nosotros también nos apoyamos de toda la evaluación formativa que hemos comentado antes, ¿no? De los métodos observacionales o simulaciones, todo lo que hemos ido viendo del residente. Y se hace una nota global de todos estos 3 apartados, ¿no? La sumativa de cada rotación, que es numérica, también numérica de su actividad investigadora, y al final también es un número de la evaluación que hemos de hacer el tutor sumando todo esto. Per tant, quina seria la diferència entre aquesta avaluació final i l'avaluació final de residència? Per tindre-ho... Sí, la evaluación anual es una evaluación cuando acaba cada año de residencia, puede ser una evaluación, también es numérica, ¿no? Pero al final es una evaluación positiva o negativa, porque tenemos que ver si el residente ha de recuperar alguna evaluación de las rotaciones previas, o si ese año él no lo ha superado porque tiene una evaluación negativa, ya de repetir un año o prolongar su formación. Y luego la evaluación al final de toda la residencia es un promedio de cada año que ha ido superando. El residente ha de superar cada año de su programa formativo. Doncs l'avaluació és un altre aspecte important que hem volgut conèixer en aquest episodi, en el podcast de la secció col·legial de metges, tutors i docents del Col·legi Oficial de Metges de Tarragona. Nosaltres agraïm a la doctora Sheila Ruiz, metge especialista en Medicina Interna del Servei de Medicina Interna de l'Hospital Santa Tecla, que ens hagi acompanyat per donar-nos més detalls de tot plegat. Moltes gràcies. A vosaltres. I a vosaltres també gràcies per la vostra atenció. En el proper episodi ens centrarem també en l'entrevista que té plegat en aquesta avaluació. Ja sabeu que podeu recuperar la resta d'episodis de la secció del col·legial dels metges, tutors i docents del Col·legi Oficial de Metges de Tarragona. Fins la propera.